El profesor Raúl Isman, nuestro habitual columnista de todos los lunes. Profesor, bienvenido una vez más. Buenas noches. Buenas noches. Hoy incursionando un poco en la literatura y volviendo a mi tema habitual. Hoy tenemos que hablar brevemente de dos cuestiones. Una es la desactivación de la situación de guerra entre Colombia y Venezuela, en la cual fueron decisivas, por un lado, la UNASUR, y dentro de la UNASUR el papel jugado por el expresidente Kirchner por su condición de secretario general de la organización y el presidente brasileño Lula, que se encuentra en la cresta de su popularidad. Con el 80% de imagen positiva, lentamente le está haciendo la transfusión de su popularidad a su nombrada como posible sucesora, Dilma Rousseff, que va despegando en las encuestas y es probable que gane en primera vuelta. Ese es un tema que vamos a tomar en los próximos días. Poco después de los momentos más difíciles de la situación casi prebélica, se reunieron en Santa Marta el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, y el secretario general de la UNASUR, y acordaron la reanudación de las relaciones, con lo cual se desinfla la perspectiva de la guerra, que no desaparece del todo, porque hay que decir que en Colombia hay 7 bases norteamericanas con un material bélico de última generación, con lo cual se abre la posibilidad de que Colombia no quiera hacer la guerra, o el gobierno de Colombia no quiera hacer la guerra, e Estados Unidos se la imponga igual. O sea, hay que tomar en cuenta que eso determina una condición semicolonial de Colombia, porque hay que decir que las tropas norteamericanas no son pasibles del tratamiento por el Estado de cada país. Si un soldado norteamericano en Colombia viola a una mujer, la justicia colombiana no tiene derecho a juzgarlo. Son una potencia extraterritorial y estados nacionales son los que tienen el monopolio de la fuerza. Ahora, en el colmo del embuste, Clarín dijo, hagamos como en Bogotá, que disminuyó la inseguridad. Lo que no tomó en cuenta que el otro día hubo un atentado en Radio Caracol de Bogotá, un atentado calculado, porque fue un terrible explosivo que no mató a nadie. O sea, fue una señal política, como yo lo interpreto, de este modo, no necesariamente tiene que ser así, es un análisis político y no jurídico. Si decían que la FARC ha perdido capacidad de fuego, no puede poner semejante bomba en la capital, que ha mejorado sus condiciones de seguridad, como decía Clarín. Entonces, indudablemente son un sector del uriburismo, el uribismo, mejor dicho, del expresidente Uribe, que ha dado una señal de que no está conforme con el rumbo que está tomando en algunas cuestiones el presidente Santos. Esto sigue siendo materia de debate y en los próximos días vamos a tener más noticias de si Santos profundiza el rumbo de buenas relaciones con Venezuela, de reapertura del comercio entre ambos países, o si, como también presiona el núcleo más duro del uribismo, sigue adelante con la política dura contra Venezuela. El otro tema para hablar, que no es menos importante, es el problema que se está viviendo en muchas partes del mundo con las inmigraciones, y que hay que destacar que la Argentina tiene una nueva ley de migraciones que es sumamente tolerante y permisiva con los hermanos latinoamericanos que vienen a trabajar al país, corridos por ciertas dificultades en sus países. En Estados Unidos están levantando un muro, el estado de Arizona ha dictado una ley cuasi fascista para reprimir a los inmigrantes, que de todos modos son necesarios porque hacen trabajos que los norteamericanos nunca harían. Hay 500 jurisdicciones en los Estados Unidos que están pensando leyes de las mismas características. 500 jurisdicciones son estados y condados, municipios. Están pensando en perseguir inmigrantes como si fueran los causantes, los inmigrantes de la crisis de las hipotecas. Y en España
donde el 13% de la población es inmigrante, son los sectores más golpeados por la crisis, porque también en el marco de la crisis que es global en todo el mundo, se ha avanzado la industria inmobiliaria en España, la burbuja inmobiliaria. Había mucha circulación de dinero y eso alentó una creación de desarrollos urbanos que luego se cortó cuando vino lo peor de la crisis. Entonces ese sector es el más aquejado y sufre todo tipo de sanciones y expulsiones y no llega a ser lo terrible que es en Italia, donde es un delito penal ser inmigrante indocumentado. Por el contrario, en la Argentina los trabajadores latinoamericanos son tratados como corresponde, como hermanos. Muy bien, desde siempre en la historia de la Argentina se han invitado a los demás hermanos latinoamericanos y del mundo. Así es, así dice el preámbulo de la Constitución y por fortuna se sigue cumpliendo en un mundo donde lo que predomina es la intolerancia contra las personas que son forzadas a inmigrar. Fíjate qué paradoja, hay dos paradojas muy grandes en los países centrales con respecto a esto. Por un lado,